Hay traiciones que no se olvidan. Aunque pasen 40 años, uno puede aprender a vivir, trabajar, formar una familia, sonreír en reuniones y hasta acostumbrarse al silencio de ciertas ausencias. Pero hay heridas que se quedan quietas dentro del corazón, esperando el momento exacto para volver a doler. Yo creí durante toda mi vida adulta que mi mejor amigo me había arrebatado lo más importante que tenía. Pensé que me había mentido, que había jugado con mi confianza, y que después había seguido adelante, sin mirar atrás. Y durante décadas alimenté esa versión de la historia, porque era más fácil cargar rabia que aceptar el vacío. Lo que nunca imaginé era que, a mis 78 años, una caja olvidada y una voz cansada me obligarían a descubrir que la verdad había sido completamente distinta. Y cuando finalmente entendí lo que ocurrió aquella noche que destruyó nuestra amistad, comprendí también cuántos años había perdido peleando contra alguien que, en realidad, estaba intentando salvarme. Me llamo Esteban, y nací en un pueblo pequeño, donde las amistades se construían lentamente, como las casas antiguas, con paciencia, con tiempo y con materiales resistentes. En esa época no existían tantas distracciones ni tanta prisa. Los niños crecíamos en las calles, jugando, hasta que las madres gritaban nuestros nombres desde las puertas, y las relaciones se formaban a fuerza de compartir tardes, secretos y pequeñas aventuras que parecían eternas. Ahí conocí a Julián. Yo tendría unos 9 años cuando apareció por primera vez en la escuela del pueblo. Era un muchacho flaco, algo callado al principio, con el cabello oscuro siempre despeinado, y una mirada curiosa que parecía observarlo todo con demasiada atención. Los otros niños tardaron poco en acercarse a él, porque tenía algo especial. Sabía escuchar, y eso, incluso siendo niños, ya era raro. Nos hicimos amigos, casi sin darnos cuenta. Primero compartimos pupitre, porque el maestro así lo decidió. Después, empezamos a caminar juntos de regreso a casa. Luego, llegaron los partidos improvisados en la plaza, las tardes pescando cerca del río, y las conversaciones interminables sobre lo que haríamos cuando fuéramos grandes. Con el tiempo dejamos de ser dos niños del mismo salón y nos convertimos en hermanos elegidos. Mi padre trabajaba en un taller mecánico y era un hombre duro, de esos que medían el cariño más por sacrificios que por palabras. Mi madre, en cambio, tenía una paciencia infinita y la costumbre de alimentar a cualquiera que cruzara nuestra puerta. Julián terminó pasando tanto tiempo en mi casa que ella comenzó a servir 2 platos, sin preguntar siquiera si él vendría. Su hogar era distinto. Su padre había muerto cuando era pequeño, y su madre trabajaba limpiando ropa ajena para mantenerlo. Vivían modestamente, pero nunca escuché a Julián quejarse. Si algo aprendí de él desde joven, fue dignidad, esa clase de dignidad silenciosa que no necesita anunciarse. A veces nos sentábamos en el techo de mi casa a mirar el cielo del pueblo y hablar del futuro. Yo quería abrir un negocio algún día. Julián soñaba con estudiar ingeniería, aunque ambos sabíamos que el dinero probablemente no alcanzaría. Pero cuando uno es joven, todavía cree que la amistad puede resolver cualquier problema. Pasamos juntos la adolescencia entera. Vivimos las primeras decepciones, los primeros trabajos temporales, las primeras responsabilidades y también los primeros amores. Y fue justamente ahí donde comenzó todo. Ella se llamaba Clara. Clara llegó al pueblo cuando nosotros teníamos 19 años. Su padre había conseguido trabajo en la estación de trenes y se instalaron cerca de la plaza principal. Recuerdo perfectamente
La primera vez que la vi, era una tarde de verano, y ella estaba ayudando a descargar cajas frente a su nueva casa. No hizo nada extraordinario, solo levantó la vista, apartó un mechón de cabello de la cara y sonrió brevemente cuando se le cayó una caja pequeña. Pero en los pueblos pequeños, basta un gesto así para que alguien permanezca en la memoria. Julián también la vio, y durante semanas hablamos de ella como hablan los muchachos jóvenes, cuando todavía creen que el amor es una competencia silenciosa. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Ella empezó a acercarse más a mí, no porque yo fuera mejor que Julián. De hecho, él era más inteligente, más tranquilo, y seguramente más interesante. Pero yo hablaba más, hacía reír a la gente con facilidad, y tenía menos miedo de acercarme. Comenzamos a salir, primero caminatas cortas, luego tardes enteras conversando. Después llegaron las cartas, las promesas, y esa sensación ingenua de que la vida, finalmente, estaba tomando forma. Julián parecía feliz por mí, o al menos eso creí. Con el tiempo, Clara se volvió parte de nuestra rutina. Compartía almuerzos en mi casa, acompañaba nuestras conversaciones, y a veces incluso venía con nosotros al río. Pero empecé a notar algo extraño. Había momentos en que Julián se quedaba demasiado callado cuando ella estaba cerca. A veces la miraba con una tristeza breve que desaparecía rápidamente cuando yo volteaba. Nunca le di importancia. La juventud suele confundir silencios con timidez. Los meses pasaron y yo estaba convencido de que terminaría casándome. Con Clara hablábamos del futuro constantemente. Incluso empecé a ahorrar dinero trabajando horas extra en el taller de mi padre, hasta que una noche todo se rompió. Fue durante las fiestas del pueblo. Había música en la plaza, luces colgadas entre los árboles y gente bailando hasta tarde. Yo había salido un momento a buscar bebidas cuando vi algo que todavía, incluso después de tantos años, puedo recordar con dolor. Clara y Julián estaban abrazados detrás del salón comunal. No parecía un abrazo casual, no parecía despedida, parecía intimidad. Sentí algo helado atravesándome el pecho. Me acerqué sin pensar, y ellos me vieron. Clara intentó hablar. Julián dio un paso hacia mí, pero yo ya no escuchaba nada. Lo golpeé. Nunca había golpeado a Julián en toda nuestra vida. Ni jugando, ni peleando. Nunca lo había hecho. Él no respondió. Solo me miró, con una mezcla de tristeza y desesperación, que en ese momento interpreté como culpa. Clara lloraba intentando explicarse, pero yo estaba cegado por la rabia y la humillación. Recuerdo haber gritado cosas horribles a ambos. Y entonces, Julián dijo algo que terminó de destruirme. Es mejor así. Eso fue todo. No intentó defenderse, no negó nada, no peleó por la amistad. Solo dijo esas 3 palabras. Esa misma noche me fui del pueblo, no para siempre. Al menos, eso pensaba entonces. Pero necesitaba escapar de la vergüenza. Conseguí trabajo en otra ciudad, gracias a un contacto de mi padre, y me fui convencido de que había perdido a las 2 personas más importantes de mi vida por culpa de una traición imperdonable. Clara intentó escribirme varias veces, pero nunca abrí sus cartas. Julián no volvió a buscarme, y con el tiempo, el silencio hizo el resto. Pasaron los años, muchos años. Me casé eventualmente con otra mujer, Teresa, una persona buena, que me acompañó gran parte de mi vida. Tuvimos hijos, construimos una rutina, y aprendí a querer de otra manera, más tranquila y menos impulsiva. Pero nunca hablé demasiado de mi juventud.
ni de Clara, ni de Julián. A veces, muy de vez en cuando, soñaba con aquella noche en la plaza. Siempre despertaba con la misma sensación amarga, como si hubiera dejado algo importante sin resolver. Teresa notaba esos silencios. Una vez me preguntó directamente si había alguien a quien nunca había perdonado. Le respondí que sí, y ella solo me tomó la mano y dijo, a veces, el orgullo envejece peor que las personas. No entendí esa frase hasta mucho después, cuando Teresa murió, después de una larga enfermedad. Me quedé solo por primera vez en décadas. Mis hijos vivían lejos, y la casa se volvió demasiado silenciosa. Empecé a ordenar cosas antiguas para distraerme del duelo. Fue entonces cuando encontré una caja olvidada entre papeles viejos del altillo. Dentro había cartas, muchas cartas, y todas estaban escritas por Clara. Me quedé mirando aquella caja durante varios minutos antes de atreverme a abrir una de las cartas. Habían pasado más de 40 años desde la última vez que escuché el nombre de Clara pronunciado en voz alta, y aún así sentí que algo dentro de mí volvía inmediatamente a aquella noche en la plaza, al sonido de la música lejana y al golpe seco de mi puño contra el rostro de Julián. Las cartas estaban amarillentas por el tiempo. Algunas tenían manchas de humedad, otras parecían haber sido abiertas y vueltas a cerrar muchas veces, como si alguien hubiera dudado repetidamente entre enviarlas o guardarlas para siempre. La primera comenzaba con una frase sencilla en sí. Algún día decides leerme. Espero que ya no estés tan lleno de rabia. Tuve que sentarme. La voz de Clara volvió a existir dentro de mi cabeza, con una claridad que me dejó inmóvil. Era extraño cómo alguien podía desaparecer durante décadas, y aún así, seguir viviendo intacto en ciertos rincones de la memoria. Seguí leyendo. En esa carta, no intentaba justificar nada. No decía que yo estuviera equivocado, ni que ella fuera inocente. Simplemente hablaba de tristeza, de cómo aquella noche todo había ocurrido demasiado rápido, y de cómo Julián le había pedido que nunca me contara la verdad. Esa frase me detuvo. La leí varias veces. Julián me pidió que no te dijera la verdad. Sentí un peso extraño en el pecho, pero continué leyendo, con las manos temblando. Clara explicaba que, semanas antes de la fiesta del pueblo, ella había recibido una noticia inesperada. Su padre había conseguido trabajo en otra ciudad y se mudarían pronto. Ella no quería irse, pero tampoco tenía opción. En aquellos años, las decisiones familiares rara vez se discutían con los hijos. Había intentado encontrar el momento adecuado para decírmelo, pero tenía miedo. Miedo de hacerme sufrir. Miedo de que yo quisiera dejar todo por irme con ella. Miedo de destruir mis planes y los sueños que yo tenía. Entonces, y fue Julián quien descubrió primero la situación. Según la carta, ella se lo contó una tarde junto al río, llorando y sin saber qué hacer. Julián le prometió ayudarla a encontrar una forma de explicármelo. Pero ocurrió algo más, algo que yo jamás imaginé. Mi padre estaba enfermo, muy enfermo. Yo no lo sabía, porque mis padres habían decidido ocultármelo hasta tener un diagnóstico definitivo. Pero Julián sí lo sabía. El médico del pueblo era tío suyo, y, accidentalmente, él escuchó una conversación sobre el estado delicado de mi padre. El taller mecánico apenas sobrevivía económicamente, y la enfermedad habría significado un desastre para mi familia. Entonces, Julián tomó una decisión equivocada quizás, pero profundamente humana. Pensó que si yo me enamoraba más de Clara, y luego descubría que ella debía irse, terminaría abandonando todo para seguirla. Y si eso ocurría, mi familia quedaría sola.
en el peor momento posible. Así que decidió convertirse en el villano. Aquella noche, detrás del salón comunal, no estaban abrazados como amantes. Clara estaba llorando, y Julián intentaba convencerla de marcharse, sin decirme toda la verdad. Él decía que tú lo odiarías durante un tiempo, escribió Clara, pero que algún día entenderías que a veces amar también significa quedarse donde más te necesitan. Sentí que el aire me faltaba. Pasé horas leyendo aquellas cartas. Algunas nunca fueron terminadas, otras hablaban simplemente de recuerdos, de cómo había intentado rehacer su vida en otra ciudad, de cómo nunca logró olvidarme del todo, y de cómo Julián jamás permitió que ella hablara mal de mí. Pero la última carta fue la que terminó de romper algo dentro de mí. Estaba escrita muchos años después, y comenzaba así. Julián está enfermo. Creo que ya no le queda mucho tiempo, y aunque probablemente nunca quieras verlo, mereces saber una cosa. Nunca dejó de considerarte su hermano. Debajo había una dirección, un pueblo pequeño, a varias horas de distancia, y una fecha de hacía casi 10 años. Me quedé inmóvil mirando aquella dirección, mientras una sensación insoportable crecía dentro de mí. Durante 40 años, había vivido convencido de una traición que nunca existió. Durante 40 años, odié al hombre que probablemente más sacrificó por mí, y durante 40 años, jamás le di oportunidad de explicarse. Esa noche, no dormí. Caminé por la casa vacía, recordando cada detalle de nuestra amistad. Los veranos, junto al río, las bicicletas viejas, las promesas absurdas de juventud, las veces que Julián me defendió en peleas, las tardes en que compartimos comida, cuando ninguno tenía suficiente. Y entendí algo devastador. El orgullo no solo destruye relaciones, también destruye tiempo. A la mañana siguiente, decidí buscarlo. No sabía si seguiría vivo, no sabía si querría verme, pero ya había perdido demasiado tiempo viviendo dentro de una mentira. El viaje fue largo y silencioso. A cierta edad, uno aprende que algunos trayectos no se hacen con el cuerpo, sino con todo lo que uno carga por dentro. Llegué al pueblo por la tarde. Era un lugar tranquilo, parecido al nuestro décadas atrás. Calles pequeñas, árboles antiguos y personas que todavía saludaban al cruzarse. El viaje fue largo y silencioso. A cierta edad, uno aprende que algunos trayectos no se hacen con el cuerpo, sino con todo lo que uno carga por dentro. Llegué al pueblo por la tarde. Era un lugar tranquilo, parecido al nuestro décadas atrás. Calles pequeñas, árboles antiguos y personas que todavía saludaban al cruzarse. Pregunté por Julián. Una mujer anciana me miró con curiosidad, y luego señaló una casa sencilla cerca de la iglesia. Vive ahí, dijo, pero ya casi no sale. Caminé despacio hasta la puerta. Recuerdo perfectamente el miedo que sentía. No miedo al rechazo, miedo a llegar demasiado tarde. Golpeé y no hubo respuesta inmediata. Volví a golpear. Entonces escuché pasos lentos. La puerta se abrió, y allí estaba, más viejo, más delgado, con el cabello completamente blanco y una expresión cansada, que aún así seguía siendo inconfundiblemente la de Julián. Nos quedamos mirándonos en silencio, y ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente él sonrió apenas, una sonrisa triste, y dijo, supongo que al final, si abriste las cartas. Eso bastó para quebrarme. Lloré, no con elegancia, no con control. Lloré como alguien que acababa de descubrir el tamaño real de su equivocación. Julián me abrazó.
después de 40 años, como si el tiempo no hubiera sabido destruir del todo aquello que alguna vez fuimos. Pasamos horas hablando. A veces conversábamos, otras simplemente permanecíamos en silencio, y entendí algo importante. Los verdaderos amigos no desaparecen completamente, incluso cuando el orgullo los separa durante media vida. Julián me contó que nunca intentó buscarme después de aquella noche, porque creyó que yo necesitaba odiarlo para seguir adelante. También confesó que Clara sufrió mucho con la decisión, pero que ambos estaban convencidos de que era lo mejor para mí y para mi familia. Mi padre, efectivamente, enfermó gravemente poco después de mi partida. Y si yo hubiera abandonado el pueblo en aquel momento, probablemente mi madre no habría podido sostener sola el taller ni la casa. Pensé que algún día lo entenderías, me dijo Julián, mientras mirábamos el atardecer desde su pequeño patio. Pero no imaginé que tardaríamos tanto en volver a hablarnos. Le pregunté si alguna vez se arrepintió. Respondió algo que todavía llevo conmigo. Todos nos arrepentimos de algo, Esteban, pero entre perder tu amistad y dejar que destruyeras tu vida por una decisión impulsiva, elegí cargar con tu odio. Nos vimos durante varios meses. Después de eso, viajaba cada vez que podía. Hablábamos de nuestras esposas, de nuestros hijos, de las personas que ya no estaban, y de lo extraño que era llegar a viejo, descubriendo que gran parte de la vida se construye sobre malentendidos. No recuperamos 40 años, nadie puede, pero recuperamos algo más importante, la verdad. Julián murió un invierno, tranquilo, mientras dormía, y aunque sentí tristeza, ya no había rabia, solo gratitud. Tiempo después, volví al río, donde pasábamos las tardes de jóvenes. Me senté solo mirando el agua correr lentamente, y pensé en todo lo que la vida había cambiado desde entonces. Comprendí que muchas veces juzgamos las decisiones de otros, sin conocer las batallas que estaban librando en silencio. Y comprendí también que el amor, la amistad y el sacrificio no siempre tienen formas bonitas o fáciles de entender. A veces llegan disfrazados de pérdida. Con los años, uno descubre que la verdad rara vez es tan simple como nuestra herida necesita creer. Muchas personas cargan silencios enormes para proteger a quienes aman, y otras pasan la vida entera interpretando mal actos que nacieron del cariño, aunque estuvieran equivocados. Quizá por eso el perdón es tan importante. No porque cambie el pasado, sino porque libera el corazón de seguir peleando contra fantasmas. Y tal vez, incluso en los errores más dolorosos, existe un propósito que solo logramos entender cuando el tiempo nos vuelve más humildes, más humanos y finalmente capaces de mirar a los demás con misericordia. Si este video tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like. Es una forma sencilla de apoyar este contenido y de ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias. También me gustaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, te hacen reflexionar, o simplemente te hacen sentir menos solo, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para detenernos un momento, recordar y volver a lo verdaderamente importante. Gracias por estar aquí.